Epístola a Timoteo, en su capítulo 3. Vamos a estar leyendo 3 versículos, desde el versículo 8 al versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 10. Espero que lo haya encontrado. Podamos leer juntos entonces la palabra del Señor, que dice así. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hermanos, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades antes de pasar a la predicación. Recordamos que los días miércoles tenemos culto de oración a las 8 de la noche, a lo cual están todos cordialmente invitados. Asimismo, los días viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos, al cual estudio al cual están todos también cordialmente invitados. Y bueno, el día del Señor es el día de hoy, guardando este día precioso, día de delicia para la Iglesia de Cristo. Comenzando a las 11 de la mañana con este culto general, pero también terminando a las 7 de la tarde con el culto evangelístico. Y como siempre repetimos, al cual están no solamente todos invitados, sino que están invitados a invitar. Recuerde el día de mandarle un mensaje quizás a su amigo, cercano, familiar, para que pueda venir en la tarde a escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Bueno, dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy, que tiene por título Acerca de los diáconos. Este es el título, Acerca de los diáconos. Bueno, a modo de introducción, ¿no? Ya sabemos, las 3 semanas pasadas estuvimos hablando de los pastores, del ministerio, el oficio de los pastores, ¿no? Y bueno, lo hablamos en detalle y siguiendo entonces la lectura del apóstol Pablo en su epístola a Timoteo, ahora nos vamos a dar cuenta de que vamos a hablar de otro personaje dentro de la iglesia, vamos a llamar otro oficio dentro de la iglesia de Cristo, y es justamente el tema de los diáconos. Por tanto, sin más introducción, vamos al texto para que podamos entonces empezar a ver lo que el apóstol Pablo dice. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. La gente del mundo no sabe nada mucho de la iglesia en general, ¿no? De hecho, lo único que generalmente saben es que hay un pastor y que los pastores son ladrones. Eso es lo que la gente sabe. Pero el oficio del diácono, que por lo demás es muy importante, como vamos a ver dentro de la iglesia, no es algo que la gente tenga en su mente, ¿no? No es algo que se vea mucho hacia afuera. Generalmente el oficio del diácono es algo que está mucho más inmerso en lo íntimo de la iglesia local. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de los diáconos, porque quizás alguien nuevo no sabe muy bien qué es un diácono ni nada de estas cosas. Ahora, vamos a tratar de explicarlo, vamos a hablar un poco de este oficio tan precioso. Bueno, en primer lugar, la palabra diácono que nosotros encontramos en la Escritura, particularmente en las Reinas Valeras, no es una traducción, es más bien una transliteración, ¿no? Es la palabra en su original dándole el mismo sonido básicamente en el idioma español. De hecho, podríamos decir que la palabra diáconos la palabra diácono no es una palabra, podríamos decir, en el español, hoy día ya está incluida, pero particularmente es una palabra griega, ¿no? La palabra diáconos, que básicamente quiere decir ayudante o servidor. Esa es como la palabra, lo que quiere decir. Etimológicamente se acepta y se cree que viene del original griego diáco, que quería decir básicamente el que hace mandados. Y obviamente el diácono es podríamos decir, una clara ramificación de este concepto. Y cuando nosotros vamos a los textos de los Hechos del Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta de que el diácono particularmente era un servidor de mesas.
En términos generales, cuando se habla de la iglesia, oye, ¿qué significa diácono? Muchos van a decir, es un servidor de mesas. Y podríamos decir que es correcto. Es un servidor, es un siervo. Podríamos decir que claramente es como un sirviente. O sea, es una persona que lo que hace es darse en servicio, es entregarse, estar atentos a las necesidades de los demás, a las necesidades domésticas. En comparación entonces a un pastor, quizás haciendo la diferencia, el pastor también es un servidor, obviamente. Todo aquel que sirve en una iglesia es un servidor, es un siervo, un esclavo, aquel que obviamente se esclaviza por voluntad propia. Pero el pastor está más dirigido a las necesidades espirituales de la iglesia y el diácono, por el otro lado, está dirigido a las necesidades quizás más domésticas, más terrenales de los hermanos. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que tanto el pastor como el diácono funcionan complementando, ¿cierto? Lo que podría ser justamente todo lo que la iglesia, la grey de Dios necesita. Vemos entonces que justamente es Dios el que ha hecho, ha creado y ha diseñado cómo una iglesia se administra, crece y cómo de alguna manera se le sirve a la iglesia, cómo la iglesia se ordena para qué, para cumplir, para suplir las necesidades de la iglesia. Esto está obviamente en el corazón de Dios. Y lo vemos de una manera muy clara en el desarrollo de la iglesia. Vamos a utilizar hoy día 2 veces el texto de Hechos 6, que particularmente es fundamental para entender la labor del diácono. De aquí vamos a ver el origen. ¿Cuándo nacen los diáconos? Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, no vemos diáconos. Es más, cuando usted ve los evangelios, no ve diáconos. ¿Cuándo empieza a haber diáconos? Desde el libro de los Hechos en adelante. Vamos a Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, si quiere acompañarme en la lectura, si quiere solamente oye. Hechos 6, desde el versículo 1 en adelante. En aquellos días, estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿no? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos, obviamente, los apóstoles, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, el primer mártir, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia primitiva? Estaban los apóstoles, obviamente, y empezó a crecer mucho la iglesia. Y recordemos que lo que sucedía en la iglesia es que hermanos llegaban y no todos tenían buena situación. Muchos tenían situaciones realmente difíciles, pensando económicamente hablando. Entonces, cuenta el libro de los Hechos que mucha gente con dinero vendía sus heredades, ponían el dinero a disposición de los apóstoles y ellos repartían y, por ejemplo, alimentaban, suplían las necesidades económicas de algunos hermanos. Pero hubo una murmuración entre griegos y hebreos, particularmente de los creyentes que venían, ¿cierto?, de afuera con los que moraban en Jerusalén. Y el punto era que no daban abasto, hermano. Los apóstoles no daban abasto para suplir las necesidades de todos los hermanos. Entonces, ¿qué sucedió? Y aquí vemos la guía de Dios en el desarrollo del libro de los Hechos. Vemos que Dios entonces, obviamente guiando a los apóstoles, piden que aparezca un nuevo oficio dentro de la iglesia. Y eran hombres que iban a estar destinados a, obviamente, a suplir las necesidades domésticas de la iglesia. Aquí se habla de servir las mesas. Por tanto, vemos cómo Dios ordena, ¿no?,
todo el desarrollo de la iglesia neotestamentaria. Ahora, este oficio que nace ahí con los primeros 7 diáconos es algo que se continuó y se estableció para la iglesia primitiva. Podríamos decir que esto es una consecuencia de la doctrina apostólica. Y así entonces vemos que el diaconado como oficio, o como podrían, si quiere llamarlo, ministerio, servicio, si usted quiere llamarlo como quiera, da lo mismo, el oficio, el cargo de diácono, continuó hasta el día de hoy. Y hoy día existen diáconos. Ahora, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, años después, para normar, o podríamos decir, para decir, miren, aquellas personas que quieren ser diáconos, porque los diáconos ya estaban como oficio dentro de la iglesia, tienen que cumplir ciertos requisitos, porque no puede ser un diácono cualquier persona. ¿Se acuerdan que ya lo que acabamos de leer es que en el libro de los Hechos ya se habla de algunos requisitos de ellos? Hombres con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. A ellos vamos a encargarle. Hay ciertos requisitos, cierto estándar que tiene que tener, ¿no? Un diácono. Y por tanto, hermanos, ciertamente tenemos que comprender que, por un lado, ¿no? Todos somos diáconos, porque todos somos llamados a servir, pero no todos tienen el oficio del diácono. Por eso surge podríamos decir, una confusión, particularmente con las mujeres. ¿Puede una mujer ser diácono de una iglesia? En muchas iglesias levantan pastoras. Obviamente van a levantar diaconisas. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque en la escritura realmente se habla de la diaconisa Febe, ¿no? Pero en el texto griego está hablando de una servidora, no que tenga un oficio propiamente tal dentro de la iglesia, sino que es una mujer que sirve en la iglesia, como debería servir toda la iglesia. Porque en un sentido todos deberían ser servidores. Pero hay una distinción entre servir y el oficio de servir. ¿Por qué? Porque el oficio del diácono es una posición de oficial dentro de la iglesia. Y por tanto, al ser oficial dentro de la iglesia, ¿adivinen qué? Tiene autoridad dentro de la iglesia. Y siguiendo claramente los lineamientos de toda la palabra de Dios, el apóstol Pablo ha dicho que él no permite que la mujer enseñe ni, ejerza dominio sobre un varón. Por tanto, una mujer no puede ser diácona o diaconisa, como quieran llamarla. No existe. Es más, en el libro de los Hechos, ¿a quiénes eligen? A 7 varones. Más adelante el apóstol Pablo va a recalcar esto y va a decir que sea varón de una sola mujer también. Ojo con esto. Por tanto, lo primero que vamos a dejar claro es que este llamado no es para varones. Ahora, el ser diácono es un tremendo, ¿no?, privilegio también. De hecho, es seguir los pasos de Cristo. Si podríamos hablar del diácono, el mejor diácono de todos es Cristo. ¿Por qué? Porque él, siendo una persona con todo el poder del mundo, se hizo el más pequeño de los servidores. De hecho, estaba en su enseñanza, ¿no? ¿Quién quiere ser el mayor entre vosotros? ¿Quién va a ser el mayor entre vosotros? El que más humille, el que más sirva, es el más grande en el reino de Dios. Por tanto, la labor del diácono es una labor preciosa y honrosa. Ahora, vamos a los requisitos. El apóstol Pablo comienza diciendo que los diáconos deben ser honestos. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vemos la palabra honesto? Generalmente la palabra honesto se asocia con honradez. Una persona honesta es una persona honrada, pero hermanos, una persona honesta no es solamente una persona honrada. De hecho, la palabra griega utilizada por el apóstol Pablo, la palabra semnos, que básicamente quiere decir serio, honrado, honesto, pero son muchas más virtudes. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que básicamente una persona tiene que ser una persona recatada, decente, decorosa, pudorosa, casta, honrada, recta. Un varón honrado, recto, decoroso. Esa persona tiene que ser, podríamos decir, cumple el primer requisito, ser honesto. Ser honesto entonces es un cúmulo de virtudes, de características virtuosas.
Y hermanos, yo espero realmente de corazón que aquí entre los varones también, yo espero que hayan pastores, ¿por qué no? Y diáconos. Conforme crece la iglesia se necesitan más diáconos. Por la misericordia de Dios, nosotros, después de andar un tiempo, el Señor proveyó un diácono para esta iglesia. Pero no quita que recitemos otro diácono, otro pastor. Bueno, aquí ya estamos hablando de los diáconos. Yo espero que el Señor haga esa obra gloriosa en su corazón para ser un diácono. Y si usted quiere ser diácono, tiene que cumplir el requisito, ¿no? Ser una persona claramente decorosa, recatada. No puede ser un ordinario, no puede ser un sinvergüenza, no puede ser un desordenado, no puede ser una persona con una vida desordenada, no puede ser eso. Tiene que ser una persona ejemplar. Como dice el capítulo 6 de Hechos, una persona con un correcto testimonio, una persona que sea un ejemplo de la fe. El primer requisito, una persona honesta. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es que sea una persona sin doblez. Debe ser una persona sin doble palabra, sin doble ánimo, una persona que cumpla lo que dice, por ejemplo. Debe ser una persona en la cual no hay diferentes versiones de ella. Aunque suene duro, no puede ser un hipócrita. Y la hipocresía, hermanos, es algo abundante. Yo sé, hermanos, que aquí todos nos vemos muy espirituales, ¿no? Siempre les digo lo mismo. Aquí somos tan espirituales, hay tanta santidad cuando nos vemos acá. Pero en la casa usted no se porta así. ¿Sí o no? Yo sé que hay muchos que en las casas se transforman. Son otras personas. Y eso se conoce como hipocresía. El mismo Señor Jesucristo acusa a los fariseos, ¿no? De que externamente eran tan religiosos, ¿cierto? De que realmente por externamente eran tan pulcros, vestimentas, ¿cierto? La forma de hablar, la forma de presentarse, pero eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro eran horribles. Y en la intimidad, donde Dios, aunque nosotros no queramos creerlo, Dios sí lo ve. En nuestra intimidad somos diferentes. Aquí son calladitos, muy irrespetuosos, no levantan la voz. Pero en la casa son los que más gritan e insultan. Eso es hipocresía, hermanos. Eso es ser una persona con doblez. Por tanto, un diácono no puede ser una persona con doblez. Y aquí yo, obviamente, hago el llamado a aquel que dice, yo quiero ser diácono, preocúpese de estas cosas, ¿no? ¿Cumple usted con ser una persona sin doblez? ¿Es la misma aquí en la quebrada de Ají, como se dice en Chile? ¿O realmente aquí nosotros vemos una cara del hermano o de la hermana? Aquí es la versión evangélica de la persona, pero en la interna es otra persona. En su casa se transforma. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto no es agradable a Dios. La hipocresía es algo que Dios realmente aborrece. ¿Cómo se ve una persona entonces sin doblez en la práctica? Primero es una persona que hace lo que dice. Dice lo que hace, o como se dice también, practica lo que predica. Es una persona coherente entonces entre lo que dice y lo que hace. Es una persona entonces que no es una persona calculadora ni manipuladora. Qué triste eso. Hay mucha gente manipuladora y calculadora que te dice lo que tú quieres oír para ganar tu favor, ¿cierto? Esas personas también son terribles porque lo que hay ahí dentro del corazón es malicia. La persona calculadora, la persona lisonjera, es una persona cancerígena. Esto obviamente es una analogía, ¿no? Se ve en una persona también, la persona sin doble, se ve en una persona que es una persona transparente, es un libro abierto. Se manifiesta en una persona que es digna de confianza. Una persona sin doblez es una persona digna de confiar. Y hermanos, ser una persona de una sola línea, hermanos, es una gran virtud. Por tanto, todo aquel que quiere ser diácono, yo espero nuevamente que haya diáconos, es que sean personas sin doblez.
No con una doble mente, no con doble ánimo, no con dos personas, podríamos decir, bipolares. No que tengan, podríamos decir, esquizofrenia, que hay una doble personalidad espiritual, ¿no? No estoy saliendo de la esquizofrenia espiritual, de decir, hay dos personas en una, no. Tiene que ser una persona de una línea, aquí y en la quebrada de México. Tercer requisito, no dado al mucho vino. Esto ya lo explicamos cuando hablamos de los pastores. Si ustedes se fijan, lo que hace el apóstol Pablo es repetir básicamente el mismo requisito para pastores y diáconos. No ser dados al mucho vino quiere decir básicamente lo mismo que no ser dado al vino, y es no ser una persona con problemas de alcohol, no ser una persona viciosa, lo que por ende dar testimonio de que es una persona que tiene dominio propio, lo que a su vez va a dar entendimiento de que es una persona a la cual el fruto del Espíritu se ha hecho manifiesto. Por tanto, vamos a dar cuenta de que es un cristiano que tiene cierta madurez, ¿no? Una persona que quiere ser diácono debe ser una persona con dominio propio, no puede ser una persona guiada y manejada por la carne, podríamos decirlo, que obviamente se va a manifestar en una persona que no puede controlarse con el alcohol, no puede controlarse con el tabaco, ni con ningún tipo de acción, o sea, perdón, ningún tipo de adicción. Es una persona que tiene dominio propio. Otro requisito. El cuarto requisito es una persona no codiciosa de ganancias deshonestas. Esto sí aparece derechamente cierto en el texto griego. No ser una persona codiciosa de ganancias deshonestas. Ahora bien, aquí hay un punto importante que tocar, y es que cuando hablamos del diácono de una iglesia, esto es un tema súper crucial. ¿Por qué? Porque el diácono ciertamente, ya sea de manera total o parcial, va a tener acceso y va a trabajar con los recursos de la iglesia. Va a tener la responsabilidad de administrar, ¿cierto?, recursos económicos de la iglesia. Y por tanto, este es un requisito fundamental. Es más, hablando de los recursos de la iglesia, lamentablemente en el contexto evangélico, en muchos contextos evangélicos, es todo un misterio, ¿no? Es como una especie de secreto bancario. El pastor toma los recursos y ahí nadie sabe lo que pasa con el dinero. Y eso es un secreto. Yo estuve en un lugar así. Hermanos, hoy día vamos a transparentar, quizás, porque para los que no son miembros de esta congregación, ¿qué pasa con los recursos económicos de esta iglesia? Los recursos económicos de esta iglesia tienen un canal, ¿no? Hay un procedimiento con los recursos económicos. Nosotros tomamos ofrendas. Ustedes saben, ¿cierto? No diezmos, sí ofrendas. Las ofrendas se recaudan el día domingo, lo acabamos de hacer. Estos recursos se juntan, ¿no? Y la persona que los va a tomar es un tesorero o tesorera particularmente en esta iglesia. La tesorera de esta iglesia es una persona miembro de la congregación, que es la persona que va a tomar el dinero y guardarlo y llevar un registro de todos los gastos, las entradas y las salidas. Y ese registro se va a dar cuenta en cada reunión de miembros de la iglesia, se da cuenta de lo que se hace con el dinero. Es una manera muy, muy transparente de llevar el dinero. Yo vengo de un contexto donde lo que se recaudaba, que eran diezmos y ofrendas, particularmente se separaban. Los diezmos se tomaban y eran top secret. De hecho, aparecían con sobres y desaparecían. Nadie sabía lo que pasaba con esos recursos. De hecho, era secreto y no se podía preguntar. Y las ofrendas, sí, que era básicamente la mínima parte, sí era para la administración de la iglesia y todas esas cosas. Hermanos, hay que ser muy cuidadosos cuando se trata de los dineros de la iglesia. Los pastores no tienen nada que tocar con el dinero, no tienen nada que hacer con el dinero. Los pastores no deberían tomar dinero. De hecho, la realidad de las cosas. Así nos evitaríamos bastantes problemas como los que en el medio, ¿no?, de los evangélicos se ve. Un obispo Durán y todas esas cosas que nosotros no escuchamos. No deberían suceder. Ahora, sí, los que tienen acceso a los recursos son los diáconos. ¿Por qué? Porque el diácono es el encargado de
Por ejemplo, hay que ayudar a algún hermano. No es el pastor el que lleva ese dinero. Es el diácono el que se encarga de ir a hablar con la persona tesorera. Necesito este dinero sale, y él administra ese dinero. Por eso es tan importante que aquel que sea diácono sea una persona limpia de los afanes y de la codicia de ganar dinero y derechamente de robar dinero de la iglesia. Lo cual es, primero, muy recurrente y segundo, es tremendamente vil. ¿Sabes que en la escritura había alguien que administraba el dinero de la iglesia y se lo robaba? Había uno, Judas Iscariote. Judas Iscariote llevaba el dinero de la iglesia. Pensemos así que era como el tesorero de los apóstoles. Y guardaba el dinero, pero se robaba el dinero de ahí, imagínense. Podríamos decir que Judas Iscariote no traicionó a Jesucristo con un beso al momento que lo vendió, lo venía traicionando hace rato. El punto, hermanos, es que eso es lo más vil que hay. Y un diácono que lo que hace justamente es administrar el dinero del reino de Dios, también debe ser una persona muy transparente y muy, podríamos decir, ética, cuidadosa con los recursos económicos que pasan por su mano. ¿Por qué? Porque conforme más crecen las iglesias, más recursos económicos. Imagínense nosotros, van a pasar los años. Llevamos 7 años en esta conferencia. Esperemos que podamos estar muchos años más. Pero imagínense 30 años más. Nosotros. ¿Cómo estaremos 30 años más? Yo, obviamente, hiper más viejo. Todos, ¿cierto? Y todos aquí bastante años más. Quizá algunos no van a estar. Van a estar en el reino. Nuestros niños van a estar ya adultos, casados con nuevos niños. Pero muy probablemente, si hoy día somos una cantidad en 30 años, vamos a ser el doble, el triple, quizás van a ser, no sé, 500 personas. En ese lugar, en ese momento, no se va a administrar la misma cantidad de dinero que aquí. Que hoy. Hoy es muy poco dinero. Muy poco. Demasiado poco dinero. Pero en un momento puede ser mucho el dinero. Y ahí entra la tentación, ¿no? Todas las personas, puede que el diácono, nosotros sabemos, esté pasando por realmente problemas económicos. Pero debe ser una persona lo suficientemente madura y fiel a Dios para decir, es que hay una línea que yo no puedo pasar. ¿Cierto? Y esto es un requisito para los diáconos. Una persona no amante, no codiciosa de ganancias deshonestas. Una persona codiciosa de ganancias deshonestas en los recursos de la iglesia, pero también en lo interno, lo que podría hacer en su trabajo. ¿Se imaginan un diácono que, claro, trabaja porque un diácono no vive de la obra? El diácono sirve a la iglesia, pero tiene su propio trabajo. Pero que roba en su trabajo, también se descalifica inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una persona que no conserva los principios que son necesarios para servir a la iglesia de Cristo. Lo cual también sería una ganancia deshonesta, ¿no? Bueno, siguiendo. El apóstol Pablo en el versículo 9 dice que los diáconos también tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Para ahorrar el tiempo, ¿no? Explicar esto. Lo primero que diremos es que el misterio de la fe es el Evangelio. El misterio de la fe es el Evangelio. En palabras simples, el apóstol Pablo está diciendo que el postulante a diácono debe ser alguien que viva el Evangelio con limpia conciencia. Lo que se traduce obviamente en vivir la fe con una limpia conciencia. Vivir la vida del creyente con una limpia conciencia. Ahora, ¿cómo se vive una vida con una limpia conciencia? Se hace viviendo de manera coherente entre lo que se sabe y lo que se aplica. No basta con saber de doctrina, lo que podría ser la ortodoxia. La ortodoxia es tener un correcto entendimiento, sino que también se materializa en vivir conforme a esa doctrina, lo que se conoce como la ortopraxis, o sea, una correcta práctica. Un creyente, el diácono, el postulante a diácono, tiene que vivir de una manera correcta doctrinalmente, pero también vivir de una manera moralmente íntegra. No basta con saber de Biblia, sino que tiene que aplicar la Biblia a su vida.
Si es una persona que enseña del perdón o proclama el perdón, debe ser una persona que perdona. Si habla de la pureza, tiene que esforzarse en purificarse. Si él sabe lo que es correcto, él tiene que hacer lo que sabe que es correcto. Por ejemplo, esto se debería ver en una persona que no tenga pecados ocultos. Una persona que vive en limpia conciencia no es una persona que tiene un pecado oculto. Y hay muchas personas que tienen pecados ocultos. Ojo con esto, no estoy hablando de luchas, porque todos tenemos luchas. Estamos hablando de un pecado deliberado, oculto. Algo en lo que se goza, pero que lo oculta y se mantiene en ello. Eso es un pecado oculto. Otra cosa es una lucha, algo que quizás lo seduzca, algo que quizás lo tiente, pero que usted lucha contra eso y sufre y tiene una batalla contra eso. Es diferente. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una lucha puede muchas veces caer en una pérdida, pero la conciencia ahí obviamente lo redarguye, pero esa persona se humilla delante de Dios con un corazón genuino, pide perdón y es limpiado de su conciencia. Pero el que vive en ese pecado, no, esa persona tiene su limpia de su conciencia sucia. Y por más que externamente diga y se vea bien, esa persona se carcome por dentro, si es que es un verdadero creyente. Ahora, si tiene un pecado oculto y vive con él feliz, ahí ya lo complicado es que si es que es un creyente o no. Pero si es un verdadero creyente y tiene un pecado oculto, esa persona no puede vivir con la limpia conciencia. Es una persona que es carcomida constantemente y sufre. El llamado a ello es, si es que alguien tiene ese pecado oculto, es luche contra eso. No se deje vencer. Busque a Dios. Una persona que tiene una doble vida no puede ser una persona que viva con limpia conciencia. ¿Se imaginan ustedes un creyente que profesa la fe, que viene a la iglesia, que tiene una vida de creyente, que todo, oye, el hermano, pero que tiene un amante en lo oculto? Puede hacerlo, pero es que esa persona no puede vivir con su conciencia limpia, esa persona vive mal, o sea, esa persona no puede consigo misma. Por tanto, no es una persona que pueda vivir en limpia conciencia la fe. Aquí el requisito es que sea una persona que viva en limpia conciencia, que viva con su conciencia tranquila. No es una persona que tiene dobles intenciones, no es una persona manipuladora también. Hablando un poquito con el doblez, generalmente habla de esto, ¿no? De una doble identidad. No es una persona que sea maquiavélica por dentro, externamente muy, muy espiritual, pero maquiavélica y calculadora por dentro. Esa es una persona que no puede tener su conciencia limpia. En términos bien simples, una persona que vive la fe limpia conciencia es una persona, como hemos dicho, como un libro abierto. Una persona que vive de manera transparente, una persona que predica y practica, o por lo menos se hace todo lo posible para practicar, porque ojo con esto, todos tenemos luchas, dificultades, y la vida del creyente es una vida de lucha. El problema es cuando derechamente tú no estás luchando contra el pecado. Eso marca una diferencia sustancial. El que quiere ser postulante a miembro no es una persona entonces que vive ocultando cosas, es una persona que vive con limpia conciencia. Es una persona que vive con limpia conciencia. Bueno, el apóstol en el texto llega hasta aquí con los requisitos, pero después los va a retomar de nuevo. Pero ahora lo que va a hacer el apóstol Pablo es seguir hablando de los requisitos, o sea, seguir hablando del diaconado. Pero particularmente va a hablar del proceso de la elección. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. El apóstol Pablo obviamente no está hablando de un requisito en este lugar. Está hablando de la forma de ser llamado, de ser levantado en diácono. Y es importante esto porque la iglesia debe entender cómo un diácono llega a ocupar un cargo de diácono. Volvamos a Hechos 6. Al principio de la introducción dijimos que lo íbamos a ver 2 veces y aquí está la segunda vez porque tiene que ver con la forma de proceder para elegir un diácono. Hechos capítulo 6. Desde el versículo 2.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, etc. Acá vemos ciertos elementos, ¿no?, claros para la elección de un diácono. Y lo primero que vemos es que los apóstoles le endosaron la responsabilidad a la iglesia. La iglesia es la que elige a los diáconos. Ojo con esto. No es un pastor el que elige a los diáconos. No es dedocracia, ¿no? O sea, que al pastor se le dio la... Yo creo que Juan va a ser diácono. No. Es la iglesia la que elige a los diáconos. Entre la iglesia dice, y ahí dice clarísimo, buscad entre vosotros. Esto es muy clave. Es entre vosotros, entre la iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entre ellos es que la iglesia misma elige a alguien, levanta a alguien. Y esto obviamente habla del testimonio del varón que va a ser diácono. Es fundamental que la iglesia pueda ver el testimonio de aquel que va a ser llamado. En la iglesia primitiva fueron 7 de una. Pero es que estamos hablando de otras cosas, porque recordemos que la primera predicación del apóstol Pablo se convirtieron en 3.000 y después 5.000. Entonces era una iglesia gigantesca. En las iglesias locales siempre se elige de a uno, ¿cierto? La iglesia entonces tiene que, dentro de sus creyentes generalmente uno se levanta. Hay un hermano. Lo que por ende a nosotros nos da cuenta de que el diaconado no es para cualquiera. No es para cualquiera, hermanos. La iglesia es guiada por Dios para levantar a sus diáconos. Y esto, hermanos, es precioso. Y aquí hablamos del llamado del diácono. Y el llamado del diácono es muy similar al llamado del pastor. Porque se trata de dos llamados diferentes. Uno externo y uno interno. En el diácono también sucede lo mismo. Hay una certidumbre. Hay una clara certidumbre de que Dios lo llamó para ese servicio. Porque, hermanos, su servicio es una esclavitud entregada a Dios, no es cualquier cosa. Ese es el primer llamado interno, el cual se pone en el corazón del que va a ser diácono de la necesidad de servir. Porque es una persona que ama a su iglesia, que ama a sus hermanos, que quiere entregarse por completo a ellos. Mire qué precioso eso. Y eso entonces podríamos decir, complementa con el llamado externo, el llamado de la iglesia. Cuando la iglesia, guiada por el Espíritu Santo de Dios, confirma ese llamado y lo llaman. Ahí entonces, podemos decir, está el elegido, está la persona, la cual obviamente el apóstol Pablo dice que ahora deben ser probados. Sean probados, y si son en esa prueba irreprensibles, no hay reproches, entonces dice el apóstol Pablo, entonces que ejerzan el diácono. Entonces, para ser probados, y lo pasamos nosotros con nuestro hermano diácono, pasaron todas estas cosas que quizás que son preciosas y son espirituales, obviamente. El hermano fue reconocido por la iglesia, hubo una transformación en su corazón y ejerció el diaconado por un tiempo, fue probado y fue hallado irreprensible. ¿Y qué pasó entonces? Fue nombrado como un diácono oficial y ahora es un oficial de la iglesia. Hermanos, los diáconos realmente son un regalo de Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque son servidores. Son amantes de la iglesia, entregados a la labor de la iglesia. Tienen una labor humilde, pero claramente yo entiendo que esa es una labor que se hace mirando a Cristo y a su iglesia, pues se hace por amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, de Cristo, ¿no? Porque es una labor muy noble. Y obviamente nosotros dentro de nuestra iglesia tenemos un diácono.
que ha sido provisto por Dios. Y le damos gracias a Dios por tener un diácono. Le damos gracias a Dios por el hermano Darío. Y le damos gracias también a Darío por su esfuerzo. ¿Reconocemos esa labor? Y es necesario reconocer a los que sirven. Por eso, desde el púlpito, sin miramientos, yo honro al diácono de esta iglesia. Reconozco su esfuerzo. Es alguien que ama a la iglesia. Reconozco cuánto sufre por la iglesia. Se preocupa por su iglesia. Gracias, diácono. Gracias por el esfuerzo, por la ayuda, por la compañía. Son realmente, hermanos, una bendición los diáconos por la iglesia de Cristo. Y espero que el Señor siga llamando y levantando a otros hombres que amen también a la iglesia. Los diáconos a su vez son un ejemplo para la iglesia. Y tomado de eso, ¿no? Como aplicación para la iglesia total, toda la iglesia de Cristo. Tal como lo vimos con los pastores, no son requisitos solamente los pastores, los requisitos aquí puestos no son para toda la iglesia. Todos y cada uno de los hermanos de la iglesia son llamados a ser honestos, decorosos, honorables, respetuosos, pulcros. Ninguno en la iglesia debe ser una persona con doblez. La hipocresía debe salir de la iglesia. No deben existir personas de doble ánimo en la iglesia, bajo ningún punto de vista. Ningún creyente debe tener un pecado en lo oculto. Ninguna iglesia debe vivir con una conciencia, nadie en la iglesia debe vivir con la conciencia sucia. Todos deben vivir la fe con una limpia conciencia. Todo creyente debe ser transparente. Todo creyente debe ser de una sola línea. Que su sí sea sí, que su no sea no. Ningún creyente debe tener problemas con alcohol o ningún otro vicio. En la iglesia no deben personas adictas, no deben existir. Ciertamente puede llegar una persona adicta, obviamente, pero debe haber un proceso de transformación y de crecimiento. El nuevo que llega con adicciones debe bienvenido por la iglesia, sin lugar a dudas. Pero si ya está 2 o 3 años, la iglesia no puede seguir luchando con lo mismo. O sea, si bien lucha, no puede seguir sometido por lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios liberta. Y la obra del Espíritu Santo es real. Debe haber una transformación del corazón. Ningún creyente debe ser codicioso de ganancias deshonestas. El apóstol Pablo escribe a los Efesios: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga para compartir con los hermanos. Miren la transformación maravillosa, ¿no? De ser un ladrón, un rebelde contra Dios, ahora que trabaje y se esfuerce y pueda compartir con los hermanos. Eso es lo que debe haber en todo creyente, una transformación continua. Y todo creyente debe vivir como es digno de vivir el Evangelio y vivirlo con una limpia conciencia. Hermanos, por último, cada uno de los creyentes debe tener un buen testimonio. Y esto da mucha pena. Mucha pena. El mal testimonio de los creyentes. La vida mediocre de la fe. El vivir el Evangelio de una manera como indiferente. Que sea un accesorio de mi vida. Usted debe preocuparse, cada uno de los que está acá debe preocuparse de ser un verdadero ejemplo en la fe. Un ejemplo en la fe. El más entregado, no, el hermano Juan es el más entregado. El más atento, el hermano Juan es el hermano Juan. El que primero está es, oye, el hermano Juan. ¿Quién llama a su hermano para saber cómo está? El hermano Juan. ¿Quién fue el primero que llegó a verlo? El hermano Juan. ¿Quién está atento a la necesidad de los demás? El hermano Juan.
¿Quién es el primero que llega a la iglesia? El hermano Juan. ¿Quién siempre se ofrece? El hermano Juan. ¿Quién es el más cariñoso? El hermano Juan. ¿Quién es el más perdonador? Hermano? Usted tiene que ser ese hermano Juan. Todos deben preocuparse de ser un ejemplo de la iglesia. Qué triste, hermano, que sean... ¿Y quién es el más débil de la iglesia? El hermano Pedro. No, el hermano Pedro es complicado porque le cuesta, porque no avanza. Lleva 3 años en la iglesia y sigue igual. Qué triste. Fíjense lo que dice, y con esto termino, respecto a lo mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Usted no está solo para vivir en la fe. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros está luchando solo en esto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros, y no solamente la gracia, el Espíritu Santo de Dios, para fortalecernos, para guiarnos, para alentarnos, para consolarnos, para redarguirnos, hermano. No hagamos caso omiso a la obra de Dios, sino que esforcémonos en la fe, porque, hermano, yo de verdad anhelo de corazón que haya muchos diáconos, que haya pastores, pero desde una posición de cobardía, de dejación, de una posición de flojera, no va a suceder. Te necesita esforzarse en la fe. ¿Amén? Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, Padre celestial, le alabamos, Señor, le bendecimos y le damos muchas gracias. Le damos gracias, Señor, por nuestro diácono. Gracias, Señor, por